Qué buena voz tiene Audi como para el radio, ¿verdad? Tiene un llamado, sí. Pues buenas tardes. Mi nombre es Jorge David Chan. Me dicen David. Soy pastor general aquí en Calvary y tengo el privilegio de estar aquí con ustedes para compartir esta tarde. Les voy a compartir un poco parte reporte, parte compartir visión por el tiempo de sabático que acabo de tener. Así que no va a ser un mensaje normal, digamos, pero espero que todavía sea de bendición para nosotros y vamos a examinar un breve pasaje también en medio de este tiempo. Pero esta breve ceremonia que tuvimos con las Biblias no es algo solo ceremonial, ¿verdad? Es algo muy importante, que no lo hacemos simplemente como algo simbólico, pero en realidad tenemos la convicción que si niños y familias dirigen sus vidas de acuerdo a la palabra de Dios, la ruta, ¿verdad?, de su vida va a ser una vida muy extraordinaria, algo muy diferente a lo que experimentan los que no caminan con Cristo. Así que es un gran gozo ver a esos niños que van al primer grado recibir sus Biblias para construir sus vidas sobre la palabra de Dios. Si se dieron cuenta, no estuve aquí como unas 6 semanas, 6 domingos consecutivos. Si no se dieron cuenta, muy bien. Eso significa que todo marchó bien aquí, firme y adelante en la iglesia. Pero 4 de esas 6 semanas me tocaron como sabático, un tiempo de descanso intencional para pastores. Nuestra iglesia es muy generosa en esa póliza que tenemos o reglamento que tenemos, que cada 5 años un pastor tiene un tiempo de sabático para renovar, descansar, estudiar un poco. En 4 semanas no se puede estudiar demasiado, pero estudiar y tratar de crecer y escuchar, ¿verdad?, de la visión que Dios tiene para nosotros al apartarnos un poco de todo lo que hacemos en la vida diaria. Así que es un privilegio que me han dado y lo agradezco muchísimo. Quiero compartir un breve reporte acerca de ese sabático y, como les dije, también conectar a un poco de plantear un poco la visión de que Dios me ha dado para el futuro. Lo primero que aprendí es que cuando uno hace planes para un sabático, no siempre van a estar, no van a marchar sin problemas. Es igual que a la vida, ¿verdad? Es el primer sabático que he planeado y desafortunadamente en junio, cuando comenzó el sabático, nos llegó la noticia que mi suegra, la madre de Cristi, había fallecido de repente en Carolina del Norte. Así que fuimos y viajamos un par de veces ahí para estar con familia, a tener el funeral, etc. En la sabiduría de Dios miro hacia atrás y veo, pues qué bueno, ¿verdad?, que Dios nos dio el tiempo de poder dedicar a eso, especialmente con los viajes de ida y vuelta, y no tener que estar aquí preocupado por los deberes del trabajo. Así que eso fue parte de la bendición de Dios, de cómo todo surgió para un buen tiempo en ese sentido. Pero a la misma vez perdimos un retiro que nos iba a tocar de una semana para pastores y esposas, con consejería espiritual y descanso. Pero ese retiro lo hemos cambiado para otra fecha en el futuro. De ahí, de Carolina del Norte, nos fuimos en diferentes direcciones. Cristi regresó aquí al Valle y yo me fui a Alemania para reunirme con el equipo misionero que tenemos, que fue a Alemania a hacer el campamento de béisbol. Si vienen a la reunión de oración el lunes, no mañana, pero el siguiente, van a escuchar en la oración para las misiones, van a escuchar un reporte del equipo de Alemania. Muy buen ministerio. Y de ahí regresé y después les voy a enseñar unas fotos simplemente para que vean un poco de nuestro tiempo, ¿verdad? Al regresar nos tocó el tiempo de salir de viaje, fuimos manejando hasta Kentucky, que está a varias horas de aquí. No, ese no es, ahí está, sí. Y entonces ahí visitamos a mi mamá y a mi hijo y a su esposa en Kentucky. Tuvimos un tiempo de disfrutar un aire un poco más fresco, no hacía tanto calor ahí como lo hace aquí en Texas. Jugamos un poco de disc golf. Yo no soy uno de esos pastores que juega el golf de este tipo. Me gusta el golf de este tipo, ¿verdad?, con unos discos mucho más barato y más fácil. Y tuvimos algunas caminatas al aire libre. Un buen tiempo ahí. Parte de lo intencional con mi madre es que va a cumplir 80 años este año y vive sola ahí. Y especialmente con la experiencia que tuvimos con mi suegra, quería hablar con ella acerca de que, pues, qué planes tienes, ¿verdad? Si necesitas moverte a
a una casa más pequeña o si comienzas a tener dificultades de salud, ¿qué vamos a hacer? Pero gracias a Dios ella ya estaba pensando lo mismo y pudimos platicar sobre eso para que poder cuidarla bien, ¿verdad? En los años que vienen, en sus 80s. De ahí manejamos a Arkansas para visitar a nuestras hijas y nuestra nueva adición a nuestra vida. No sé si les hemos enseñado fotos, así que aquí les vamos a poner de nuestro primer nieto, la nueva estrella del espectáculo que tenemos. Se llama Riley James. Así que aquí tienen algunas fotos de él. Está cumpliendo 3 meses, así que ya va reconociendo personas, ¿verdad? Y viéndonos. Así que fue una gran bendición estar ahí junto con ellos y pasar un poco de tiempo con nuestros hijos. Así que hubo mucho viaje, entonces mi descanso no fue tanto físico, pero mi descanso fue más mental, emocional, y eso fue muy bueno para mí, tener ese relevo mental y poder tener también tiempo para preguntarle a Dios, ¿verdad? ¿Qué quieres para esta siguiente etapa aquí para mí y para Calvary? Así que le doy gracias a Dios por el tiempo con familia. Ustedes saben que cuando familia vive fuera de la ciudad, fuera del valle, es difícil, ¿verdad?, tener tiempo saludable, amplio con ellos. Entonces este tiempo fue un regalo, no muy apresurado. Pero también algo muy, muy bueno que resultó, que cada domingo, y no es algo que habíamos planeado, pero simplemente resultó así, me tocó visitar una nueva iglesia, una iglesia diferente cada domingo, en diferentes lugares donde estaba. Visitamos una iglesia grande, grandísima, de esas que le dicen mega church. Fue una experiencia interesante. Para mí no me llama la atención, o sea, no estoy pensando que Calvary tiene que ser una mega church, pero vi que pues tiene su propósito, ¿verdad? Ese tipo de iglesia también. También visitamos, claro, la iglesia en Alemania, donde tenemos el convenio. Trabajamos junto con ellos allí haciendo el alcance deportivo. Y luego también visitamos una iglesia anglicana. No solo las tienen en Inglaterra, también las tienen aquí también en Estados Unidos. Eso fue muy interesante porque me gustó mucho ver cómo hacen cada paso de su servicio con mucha intencionalidad. Hasta lo describen en el boletín. Ahora vamos a hacer esto y se van a parar o van a repetir esta frase, etc. Muy intencional su servicio, muy lindo, muy lleno de la presencia de Dios. Nos tocó también visitar una iglesia evangélica libre. Es otra denominación cristiana donde van mi hija y nuestro nieto. Ahí pueden ver una foto de mi hija y creo que la siguiente foto. Y su esposo y nuestro nieto, sí, en su iglesia. Y también nos tocó visitar la iglesia donde va mi mamá. En Lexington, Kentucky. Ellos tenían unas ideas muy interesantes que me di cuenta. Ellos tienen una escuela bíblica de vacaciones para niños, como casi todas las iglesias, pero también tienen escuela bíblica de vacaciones en el verano para gente mayor de edad. Los que le dicen senior adults, los que están ya jubilados. Y mi mamá fue a una de esas reuniones y fue muy interesante, ¿verdad? Le dije, pues, ¿qué hacen? Hacen juegos y cantan cantos, y dicen, no tanto, tienen temas dedicados a personas de mayor edad. Y uno de esos temas fue esta idea de poner los patos en fila. O sea, cómo una persona de mayor edad puede estar agregando todos sus asuntos, poniéndolos en orden, ¿verdad? ¿Quién va a ayudarles a hacer decisiones de salud en los hospitales, etcétera? Decisiones financieras cuando ya van de mayor edad. Así que fue muy interesante ver este tipo de ministerio que tiene esta iglesia en Kentucky. Así que, a fin de cuentas, visité varias diferentes iglesias. Me dio una gran apreciación por Calvary, porque sé que esta iglesia es mi iglesia favorita, ¿verdad? Somos algo muy especial aquí que tenemos aquí en McAllen, gracias a Dios. Pero también me bendició mucho ver las diferentes expresiones del reino de Dios. Porque claro, todas estas iglesias están sanas bíblicamente, ¿verdad? Se basan en la palabra de Dios. Las prácticas son un poco diferentes posiblemente, ¿verdad? Y un poco de doctrinas posiblemente un poco diferente a las de nosotros. Pero me dio una gran apreciación que el cuerpo de Dios es muy diverso y que está funcionando muy bien en muchas diferentes maneras alrededor del mundo. Así que doy gracias a Dios por esa experiencia. Y por último, como les dije, tuve algún tiempo para un breve retiro personal para aclarar la visión y la dirección que Dios nos ha dado aquí en Calvary. Y básicamente el Señor me
me continuó a guiar acerca a esa misma dirección que hemos tenido por el último año y medio más o menos. Y eso es que debemos enfocarnos en ser una iglesia saludable. Y un poco más especificidad a eso fue ¿qué significa tener una salud corporal integral? O sea, una salud completa como un cuerpo. Porque la Biblia dice que una iglesia es como un cuerpo, ¿verdad? Así que la idea de salud, podemos ver, si hablamos de salud de un cuerpo, es muy parecido al hablar de salud a una iglesia. Así que vamos a hablar acerca de eso un poco más en un momento. Pero antes de eso, hablando de la salud física, ya que estoy en mis 50, ya tengo 52 años de edad, para algunos de ustedes dicen, es muy joven todavía, ¿verdad? Otros dicen, ya tiene tanto. Pero al crecer más, estoy más consciente cada día de mi salud, ¿verdad? Algunos de ustedes pueden estar de acuerdo conmigo con tienen esa experiencia, ¿verdad? Pero por ejemplo, noto que mi vista ha empeorado mucho en la oscuridad. Y es algo que cuando era joven me reía un poco de los que decían, no me gusta manejar en la noche. Y decía, ¿por qué no? Solo prende tus luces y puedes manejar, ¿verdad? Ahora ya me estoy dando cuenta por qué. La otra vez estábamos manejando en uno de esos lugares donde no conozco muy bien, viajando. Iba a dar vuelta a la izquierda y mi esposa me dice, watch out, porque había como una banqueta entre la calle, ¿verdad? Para que me iba a dar vuelta en el sentido opuesto, pero me dijo watch out y lo vi y me di vuelta en el sentido correcto. Pero todo para decir, en la oscuridad ya no veo tan bien, ¿verdad? Y es una progresión natural. Si no ha llegado ahí todavía, va a llegar un día de estos. Pero ¿puedo hacer algo al respecto? De niño escuché que si comía más zanahorias podía mejorar mi vista. Entonces pensé, pues a lo mejor necesito comer más zanahorias, ¿verdad? Claro, las zanahorias pueden ayudar, no negamos eso, pero no van a poder sanar o reversar el efecto biológico, ¿verdad? Que la edad nos trae. Pero me puse a preguntar, ¿de dónde vino ese mito o esa exageración que las zanahorias, si comes más, vas a poder ver mejor en la oscuridad? Bueno, me di cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos de los alemanes en Inglaterra eran constantes, eran día y noche, día y noche. Pero en la noche, lo que comenzó a hacer Inglaterra es comenzaron a apagar las luces, apagaban el poder, desconectaban el poder en las ciudades para que fuera más difícil que los bombarderos alemanes pudieran ver las ciudades fácilmente. Claro, eso también causó caos y accidentes en las calles de Londres, pero mientras tanto, también habían batallas en el aire, ¿verdad? Entre pilotos alemanes y pilotos ingleses. Y sucedió que los pilotos ingleses estaban teniendo un éxito bastante más que los alemanes en esas guerras aéreas entre naves en el espacio por la noche. Entonces los alemanes estaban preguntando, ¿por qué es que los ingleses tienen mucho más éxito en las batallas en el aire que nuestros pilotos? Entonces los británicos lanzaron una campaña publicitaria revelando el secreto de su éxito de sus pilotos, que también podría ayudar a cualquier persona a ver mejor en la noche. Y la campaña era, come más zanahorias, ¿verdad? Esto logró dos cosas muy ingeniosas. En primer lugar, las zanahorias eran abundantes durante la guerra, cuando Inglaterra tenía que racionar la mayoría de sus alimentos. Tenían que racionar mucho, no había mucha nutrición y las zanahorias son pues buena nutrición para la gente. Estaban en abundancia en Inglaterra y esto le dio un ánimo a la gente. Bueno, vamos a comer más zanahorias. Nuestros pilotos lo están haciendo y están teniendo éxito. Pero por segundo lugar y más importante, es que distrajo a los alemanes de conocer la verdadera fuente del éxito del piloto. Los pilotos no fueron más exitosos en la oscuridad por zanahorias, sino que porque ellos estaban experimentando con una nueva tecnología de tener radar a bordo de la nave. Y el radar es porque por eso podían ver dónde estaban los otros aviones y tenían mucho más éxito que los alemanes. Pero por un tiempo
Esa propaganda logró distraer a los alemanes, que comenzaron a darle más zanahorias a sus pilotos para ver si podían ellos mejorar, hasta que después se dieron cuenta, no, es algo más tecnológico, ¿verdad? Pero mantengan esa ilustración en mente, porque vamos a regresar a eso aquí al concluir. Porque la idea que quiero presentar es que muchas veces en nuestro camino como creyentes es posible que nos satisfacemos con zanahorias, que la cultura dice, coma esto, toma esto. Pero Dios nos ha dado herramientas que son como ese radar a bordo para poder avanzar en nuestra vida cristiana. ¿Qué significa esto? Bueno, la semana pasada, en términos de nuestra serie, donde estamos ahorita, por varios meses ya hemos estado cubriendo paso por paso, capítulo por capítulo, el libro de Hechos. La semana pasada el pastor Abella predicó sobre Hechos capítulo 10, donde Pedro recibió la revelación de Dios para invitar a todas las personas, no importa la etnia, la raza, el trasfondo económico, etcétera, que todos son invitados a la cena del Señor, ¿verdad? Al cuerpo de Dios, la iglesia. Entonces el mensaje de Jesucristo es para todos, ¿verdad? Y eso lo repasamos la semana pasada. El mensaje de Jesucristo es exclusivo, ¿verdad? Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo dice, yo soy la única manera de que alguien puede tener relación con Dios, perdón de pecado, salvación eterna, etc. El mensaje de Jesucristo es exclusivo. Pero lo que vimos en Hechos capítulo 10 es que Él ofrece su camino a todos. Judíos y griegos, esclavos o libres, hombres o mujeres, no importa. Gratuitamente la salvación es para todos. Así que lo interesante, ¿verdad?, es que el mensaje más exclusivo es también el más inclusivo a la misma vez, porque Dios a través de Jesucristo invita a todos que vengan a Él. Y eso nos anima, ¿verdad? Porque eso significa que no tenemos que primero ser judíos o ser religiosos de otra manera, no tenemos que cambiar nuestra cultura o nuestra etnia, etcétera, para llegar a los pies de Jesucristo y ser su seguidor, ser salvados y ser bendecidos por la familia de Dios. Así que en Hechos capítulo 11 continuamos la historia. Encontramos a Pedro que regresó a Jerusalén, donde estaban los creyentes judíos. ¿Y qué pasa? Ellos lo critican. Dicen, ¿por qué estabas con los gentiles? No, porque ellos tenían la mentalidad de que para alguien ser un cristiano, primero tenían que ser como los judíos en términos de religión o cultura, y luego cristianos. Pueden ser creyentes, pero no. Dice Pedro, no, Dios me lo ha hecho claro que la salvación es para todos, es inclusiva. Los que lo aceptan, los que se arrepientan, los que vengan a Él. Así que Pedro está conversando con ellos y luego les dice, si Dios ha hecho esto, ¿quién soy yo para pensar que podría oponerme a Dios? Y ahí vemos una gran humildad en Pedro, ¿verdad? Y la humildad no era algo natural para Pedro, ¿verdad? Él siempre hablaba antes de pensar, ¿verdad? Ese es el tipo de carácter que Pedro tiene en la historia. Pero aquí vemos que va creciendo, va madurando y dice, miren, si Dios ha hecho algo, aunque yo no lo comprendía o no, era fuera de mi cultura, fuera de mi pensar, ¿quién soy yo para pensar que podría oponerme a Dios? Así que ahí es la escena donde llegamos. Ahora llegamos a Hechos capítulo 11, comenzando con el versículo 19. Y vamos a leer estos breves versos para ver cómo continúa la historia después de que Pedro regresó y tuvo esa experiencia con los gentiles. Hechos 11, capítulo 11, versículos 19 al 26. Vamos a leer de la versión nueva versión internacional. Les pido que si pueden, por favor, por respeto a la palabra de Dios, ponernos de pie para leer este pasaje. Y luego tendré un breve comentario y luego compartiré un poco de visión. Hechos capítulo 11 dice, los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas noticias acerca del Señor Jesús.
El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Pueden tomar asiento. Aquí continuamos examinando el libro de Hechos, viendo que al mirar hacia atrás, al pasado, a la primera, la fundación de la iglesia cristiana en el libro de Hechos, podemos aprender y tener dirección de lo que Dios quiere que nosotros hagamos como la iglesia en el siglo XXI. Así que vemos aquí que hay una introducción a una nueva iglesia en una nueva ciudad. La ciudad se llama Antioquía. Y lo interesante es que si se dieron cuenta de lo que acabamos de leer, es que cuando los discípulos comenzaron a dispersarse para compartir el evangelio, para comenzar el movimiento de la iglesia cristiana, paren y tomen nota, ¿verdad? Que este movimiento, que nosotros somos parte de él, comenzó hace 2000 años en estas páginas que estamos leyendo. Qué interesante, ¿verdad? Ser parte de una historia tan larga que ha cruzado tantos lugares, ha cruzado mares, ha cruzado barreras de lenguaje y a cierto punto el evangelio llegó a ti y a mí en nuestros idiomas, ¿verdad? Y la iglesia se ha planteado en todas partes del mundo. Aún nos faltan lugares donde la iglesia sigue avanzando, pero hace 2000 años aquí comenzó ese movimiento del cual nosotros ahora disfrutamos como creyentes, como seguidores de Cristo, pero que también tenemos la responsabilidad de continuar. Pero noten cómo comenzó. Comenzó no tan sólido el movimiento, ¿verdad? Porque dice que iban a estos lugares, Fenicia, Chipre y Antioquía, anunciaban el mensaje, pero ¿solo a quién? Solo a los judíos. Ay, hermanos, qué interesante, ¿verdad? Que hasta en la primera iglesia, hace 2000 años, había ese sentir de que, bueno, yo solo voy a los que me gustan, los que me caen bien, los que son como yo. Pero no, ese no es, claro, la intención de Dios, del Espíritu Santo. Pero nos damos cuenta que gracias a Dios, sin embargo, había entre ellos algunas personas, no conocemos sus nombres, pero que ellos llegaron a Antioquía y comenzaron a hablar también a los de habla griega, lo que la Biblia llama también los gentiles. Si usted no es un judío étnico o religioso, entonces la Biblia nos da la categoría de gentiles, ¿verdad? La mayoría de nosotros seríamos gentiles. Y gracias a Dios que algunos tuvieron ese entendimiento, que Dios quiere este mensaje que cruce todas las barreras, y no solo para los judíos, se lo dieron a los gentiles. Y ahí comenzó una nueva iglesia en Antioquía. Y dice que el poder del Señor estaba junto con ellos. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Como iglesia, como comunidad. Queremos que el poder de Dios esté con nosotros. Y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Eso me anima mucho, ¿verdad? Que aunque fue un movimiento diferente, cruzaron unas barreras diferentes, Dios afirmó y su Espíritu les dijo, están haciendo lo correcto, sigan en mi poder. Y luego, claro, esta noticia llega a Jerusalén, que en ese tiempo la iglesia en Jerusalén era, claro, mayoría judíos, y ellos eran como los que dirigían el movimiento, ¿verdad? Pero ¿cómo responde la iglesia en Jerusalén? Envían a Bernabé, y no dice exactamente, pero es como que la intención es que lo envían para investigar, ¿verdad? Esta iglesia que no son judíos, son puros gentiles, ¿es verdad que son iglesia real? Había como una sospecha, ¿verdad? Digamos un poco de la iglesia en Jerusalén. Pero gracias a Dios Bernabé se da cuenta, aquí está la gracia de Dios. Es igual aquí que allá, porque Dios no tiene favoritos culturalmente, ¿verdad?
Y entonces él ve, da testimonio de que la mano de Dios, el poder de Dios estaban junto con ellos. Y ahí es donde por primera vez los discípulos le llaman cristianos. Ahora, ¿dónde está Antioquía? Quiero ponerles aquí una gráfica en la pantalla para que vean que este es un lugar verdadero, que aún hoy existe todavía. Ese punto azul, hay un pueblo en Turquía que se llama Antakya. No tacos, Taquia, Antakya, ¿verdad? Y ahí es donde están las ruinas de Antioquía del pasado, y hay también una nueva ciudad ahí llamada Antioquía. Y está ahí en Turquía junto a la frontera con Siria. He admirado yo a la iglesia en Antioquía que vemos aquí en Hechos, introducida en el capítulo 11 y continuará en los siguientes capítulos. Yo lo he admirado mucho a esta iglesia porque he podido extraer lecciones e inspiración de lo que ellos hicieron. Probablemente fue la primera iglesia conocida, formada y dirigida por gentiles, como ya les dije. Fue donde también los seguidores del camino de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Ahora, lo interesante es que esa designación era para ridicularlos, ¿verdad? La gente en Antioquía veía a la iglesia y se burlaban de ellos. Les decían, esos son pequeños cristos, ¿verdad? Son seguidores de Cristo, que son como Jesus freaks, como dirían a veces en inglés. Era una manera de burlarse de ellos. Pero lo interesante es que esa burla en realidad fue un gran complemento, ¿verdad? Porque ellos estaban demostrando que ellos seguían los caminos de Jesucristo fielmente, completamente. Y por eso le decían pequeños cristos. Eso es lo que significa la palabra cristianos. Son como pequeños cristos. Y ellos, aunque se burlaban de ellos, yo pienso que lo recibieron con un honor, ¿verdad? De decir, bueno, ustedes están diciendo que yo soy como Cristo. Es lo que quiero. Y con tiempo, esa palabra fue cambiando de una burla, ¿verdad? De un ridículo a algo más honorable, ¿verdad? Un cristiano ahora es alguien quien se porta bien, se supone, ¿verdad? No, que tenemos una moralidad, que seguimos los caminos de Cristo, creemos en la palabra de Dios, etc. Esa palabra cambió con el tiempo, pero al principio, para los cristianos en Antioquía, se estaban burlando de ellos. Pero ellos respondieron con el Espíritu de Cristo, respondieron con amor, con paz, y ellos fueron extendiendo el reino ahí en Antioquía y en otras partes de Turquía, hasta que esa iglesia fue conocida como una iglesia lideradora por muchos siglos después. Perduró esa iglesia más de 1200 años. ¿Se imaginan? Aquí Calvary va a cumplir 70 años el siguiente año. Le doy gracias a Dios por eso. Pero estamos muy lejos de 1200 años, ¿verdad? Pero la iglesia en Antioquía era tan saludable, tan fuerte, tan basada en los caminos de Cristo, que duraron más de 1200 años como un centro de cristianismo en el este del mundo. Ahora, ¿cómo llegaron a ser una iglesia saludable? A eso nos vamos a dedicar las siguientes 3 semanas. Vamos a ver 3 principios que vamos a desempacar un poco cada semana para ver cuáles son esas características que en realidad crea un cuerpo completamente sano, saludable, maduro, que puede ejercitar una gran influencia para el reino de Dios. Pero para ayudarnos con esa idea de salud completa, piensen ustedes en el ser humano. ¿Cómo se ve un cuerpo completamente sano o una persona completamente sana? No es simplemente el poder físico, ¿verdad? Podemos hacer ejercicio, podemos crecer nuestros músculos. Esa es la salud física, pero también necesitamos tener una salud mental, ¿verdad? Eso es parte de ser sanos completamente, y también un equilibrio emocional. O sea, mucha gente dice, bueno, el ser humano es 3 partes, es cuerpo, mente y alma, ¿verdad? ¿Han oído algo así? Así que básicamente para alguien tener una sanidad completa debe ser sanidad de cuerpo, de mente y de alma. Entonces tomen esa idea y ahora pongámoslo en la iglesia. ¿Qué significa ser una iglesia, un cuerpo sano? Porque la Biblia dice que la iglesia es como un cuerpo, ¿verdad? También yo veo 3 componentes que siento que el Espíritu Santo ha imprimido
para enfocarme. Y se los voy a compartir aquí, están en sus notas para poder ponerlo ahí. Los 3 componentes para una iglesia sana es que, en primer lugar, es construida a través de la oración. Estas palabras son muy intencionales, construida. ¿Qué significa construir algo? Algo que se construye no solo sucede de repente, de noche a día, ¿verdad? Se tiene que poner esfuerzo, sacrificio, recursos. Se esfuerza uno para construir algo, ¿verdad? Y yo estoy convencido que como iglesia y también cada uno de nosotros como personas individuales creyentes en Cristo, podemos construir nuestras vidas o ser saludables si construimos por medio de la oración. Y vamos a ver eso más en detalle, como les dije, en el futuro, pero les vamos a estar invitando a participar más en oración, personal, en grupo y como iglesia. Una iglesia sana, saludable, es construida por medio de la oración. En segundo lugar, es fortalecida en comunidad. ¿A qué me refiero? Bueno, claro, un cuerpo que ya tiene fuerza necesita fortalecerse, ¿verdad? Continuar. Y a lo que me refiero es que en primer lugar, muchos venimos aquí al templo para estar en la presencia de Dios, alabar a Dios, buscar su presencia, ¿verdad? Y eso es algo muy importante. Pero luego si salimos de aquí y no tenemos comunidad con un pequeño grupo de creyentes, con otros hermanos y hermanas que nos conocen, que saben qué está pasando en nuestras familias o en nuestro trabajo, que saben lo que nos importa, lo que anhelamos, lo que queremos en la vida. Entonces, si no tenemos esa comunidad, esa relación con un grupo pequeño donde podemos crecer en nuestro discipulado, entonces no vamos a ser fortalecidos. Escúchenme bien, venir al templo así es muy importante, pero es solo un paso para llegar a la salud completa, ¿verdad? El segundo paso es estar en un pequeño grupo. Aquí en Calvary a las 11 de la mañana, los domingos, tenemos grupos de conexión, estudios bíblicos aquí en el edificio Slayton. Hay algunos grupos que se reúnen en las noches entre semana, y necesitamos formar más. Estamos los pastores dialogando de cómo podemos entrenar más líderes, formar más grupos, porque necesitamos tener más oportunidades para que gente se fortalezca en comunidad. Pero eso es algo muy importante que van a seguir escuchando de nosotros, porque en realidad lo creemos. Que necesitamos a otros creyentes que nos conocen, que oren con nosotros, que nos apoyan, que nos animan. Y no solo entrar a la iglesia y salir, porque así las vidas en realidad no cambian, no crecemos. Entonces, una tercera parte para una salud completa para una iglesia, para una vida, es que debemos ser impulsados por la misión. Y no estoy hablando de cualquier misión, ¿verdad? Cada persona puede decir, bueno, yo tengo una misión, es de plantar árboles o algo así, ¿verdad? Claro, todos pueden tener diferentes misiones, pero de la misión de que hablo es que Dios como creyentes nos invita a participar en su misión, en el propósito que Él tiene para su iglesia en el mundo. Y cuando nosotros podemos conectar nuestro propósito, lo que usted hace de lunes a sábado, afuera aquí del templo cada semana, cuando pueda conectar su propósito con la misión de Dios, es en realidad cuando experimenta una sensación de que mi vida tiene un gran propósito, un propósito más grande de lo que yo vivo por mí mismo. Y cuando yo he mirado en mi pasado, estos 3 ingredientes los he visto en los tiempos muy impactantes de mi vida. Cuando estaba yo de joven en el high school, la oración me llegó a ser algo muy importante en la vida, la comunidad con otros creyentes, un propósito de tener una misión para servir a Dios con mi vida. Cuando veo en mi tiempo como un joven adulto, mi tiempo de formación, estos 3 ingredientes los veo allí. Y ahora hoy en día también los veo que estos 3 ingredientes son cosas que Dios nos está llamando a enfocarnos en estas cosas para tener una vida como iglesia saludable completamente. Así que yo creo que Dios quiere seguir haciendo que cada parte del cuerpo de Calvary esté sana. Claro, hemos tenido aquí énfasis en lo emocional, relacional, espiritual, mental, financial, también es algo muy importante, y también organizacional. Vamos a explorar eso en el futuro. Pero para llegar a todo esto, y aquí concluyo este tiempo de compartir, para llegar a estas metas necesitaremos ante todo un ministerio de oración robusto,
una vida de oración. Y ahí es donde queremos comenzar. Queremos comenzar a invitarles más a poner la oración como una prioridad en sus vidas y en nuestra iglesia. ¿Y cómo se ve eso en práctica? Bueno, un par de sugerencias. La primera pregunta yo tendría es que si usted es un creyente, si tú eres un seguidor de Cristo, ¿cuándo te reúnes con Dios para un tiempo de oración? Ahora uno puede decir, bueno, yo oro cada vez que tengo un alimento o le doy gracias a Dios, o cuando estoy en el auto, o cuando me siento muy estresado, de repente le oro a Dios. Y todos esos son buenos tiempos, ¿verdad? Pero lo más importante para desarrollar un hábito de oración no es qué está pasando que causa que ores, es tener una cita con Dios diaria. Es decir, cada mañana o cada noche, cada tarde, a este tiempo voy a dedicar unos minutos, no tiene que ser tanto tiempo, ¿verdad? Pero voy a dedicar este tiempo y este espacio para hablar con Dios. Y no quiero que levanten la mano, pero quiero que es algo que nos examinemos. ¿Tenemos un tiempo así en nuestra semana donde tengo citas con Dios para orar? Para mí, solo para que ustedes sepan y conozcan mi vida, lo trato de hacer de lunes a viernes entre las 6:30 y 7:30 de la mañana. Es el tiempo que yo utilizo. Tratar de despertarme un poco antes de eso, tomar un poco de café y abrir la palabra de Dios y abrir mi libreta de oración, ¿verdad? Es donde oro por ustedes, oro por nuestro equipo pastoral, oro por mis necesidades, pero tengo ese tiempo con Dios. Claro, hay otros tiempos donde también oro a Dios por necesidad, etcétera, pero necesito tener ese tiempo, ¿verdad? Esa cita con Dios. Y les digo que si usted desarrolla ese hábito, es lo que le va a impulsar más que nada para poder tener una vida de oración, para construir su vida sobre la oración. Pero no solo individualmente, también es muy importante que desarrollemos una práctica de oración con otros hermanos y hermanas, como les dije hace poco. Aquí en Calvary vamos a tener 2 oportunidades, como las vieron en el anuncio, los siguientes 2 miércoles a las 6:30 de la noche. Antes de comenzar los otros eventos y clases que vamos a tener a fines de agosto y en septiembre, vamos a invitarnos a darle la prioridad a la oración. Así que les invitamos los siguientes 2 miércoles, vengan a orar aquí a las 6:30 para orar no solo por la iglesia, por las necesidades en la comunidad, pero también para orar por necesidades individuales. Es algo muy poderoso cuando tu oración no solo la estás cargando tú mismo, pero cuando 2 o 3 otros hermanos vienen y te ayudan a cargar esa petición, es algo muy poderoso. Nos puede animar mucho cuando otros están orando contigo. Así que tomen esta oportunidad. Y claro, también al terminar cada servicio, aquí Pastora Bella lo ha hecho, pero queremos reforzar ese tiempo de que al concluir aquí, estamos orando aquí al frente. Aunque se ha acabado el servicio, usted puede venir y pasar y continuar a buscar oración. Pero claro, el pastor y yo solo somos 2. Estamos invitando a otros líderes de grupo, diáconos, etcétera, que nos ayuden aquí, que nos apoyen en oración para poder orar para más de ustedes. Queremos tener ese ministerio de oración, que no solo uno llega a la iglesia y se va, pero con la misma carga, ¿verdad? Pero que tengan la oportunidad de orar con alguien, de ser orado por ustedes, de que alguien ore por ustedes, porque yo creo completamente de que Dios quiere obrar, Dios quiere demostrar su poder, pero comienza con dedicarnos más seriamente a la oración. Sin la oración no vamos a alcanzar ninguna meta valuable en nuestras vidas. Así que durante las próximas semanas en esto nos enfocaremos, haciendo la pregunta tanto para nosotros como iglesia, como para ustedes como personas individuales. Todos queremos la salud corporal integral. ¿Cómo llegamos ahí? Construyendo a través de la oración, fortalecidos en comunidad, en grupo pequeño, impulsados por la misión. Estas son las herramientas que Dios me ha dado en visión para desarrollar aquí como iglesia, y son como radar a bordo, si recuerdan esa ilustración, para que tengamos éxito en nuestro camino como cristianos enfrentando las batallas de la vida. ¿Las vamos a implementar o nos vamos a satisfacer con solamente zanahorias? Esa es la pregunta.